Ok, hoy nos toca hablar de deducción por educación y vamos a también a tocar el punto de deducciones de transporte escolar. Que la verdad muchos papitos pagan mínimo el preescolar. Que a diferencia de las deducciones personales comunes, este es un estímulo fiscal que está en un decreto, ¿no? Así es, esto propiamente no está dentro de la ley de ISR, pero está en los transitorios, ¿no? de la ley, que es la que permite hacer la deducción en este impuesto que se cubre anualmente. Entonces, fíjate, solamente aquí, yo sé que la mayoría de los papás que yo conozco, el preescolar sí lo pagan. O sea, sí es privado. Porque pues hay la educación pública, que técnicamente no No. tiene costos. Entonces, aquí Hay una oportunidad. hay una oportunidad. Así es. Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, depende de la hora en que nos vean. Estamos aquí con la contadora Mirna Canché y su servidor, licenciado Dylan Quijano, y vamos a hablar otra vez o seguir en la línea de estas secciones de deducciones personales que nos van a ayudar mucho para pues, reducir la carga tributaria y en su caso al final obtener una devolución de impuestos en tu declaración anual como asalariado. Así es, Avilán. Como tú bien dices, vamos a dar continuidad a la serie de videos que ya hemos hecho, presentado con anterioridad, y en la que estamos dividiendo, segmentando las deducciones personales, pues para darles una explicación un poco más detallada y que sea un poco más fácil de comprender para todos los que nos estén viendo y para que les sirva para poder hacer una planeación de estos gastos con la finalidad de que ustedes puedan al final del ejercicio, en el próximo año, presentar su declaración y obtener una parte de estos impuestos que, pues como bien dijo Ardilán la vez pasada, es descontado cada vez que nos pagan, en el caso de los asalariados, que muy probablemente ni siquiera lo perciben, pero que sí les hacen una retención de ISR. Hoy vamos a hablar en específico de la deducción por el tema de educación. Exactamente, este pues es un gasto pues que la mayoría de las personas tienen a lo mejor de forma cotidiana y pues es la educación principalmente de sus hijos, ¿no? En general, pero que también aplica para sí mismo, para tus descendientes que son tus hijos o incluso ascendientes o tu cónyuge, pero en este caso con una limitación siempre y cuando perciban menos de un salario o un UMA al año. UMA al año, Es así decir, de es. que si es que no tienen un sueldo o ganan el salario mínimo tu cónyuge o tus ascendientes, o sea, tus padres o abuelos incluso, puedes pagarles su educación siempre y cuando sea una educación privada de nivel básico y esto será pues una deducción que puedes hacer personal. Así es, Avilán. O sea, aquí esa es otra situación que muchos no saben, ¿verdad? O sea, yo si soy una persona que en algún momento entré al campo laboral, a lo mejor solo con la secundaria, y pues bueno, a lo mejor en mi centro de trabajo yo puedo aspirar a un puesto mayor, pero me piden, por ejemplo, una preparatoria. Pues en este caso yo puedo tomar este nivel escolar medio, intermedio, básico, intermedio, y cubrir esas cuotas y las puedo hacer deducibles. O sea, como bien dice Adilán, puede ser en provecho de sí mismo, o sea, del contribuyente, su esposa, su concubina o concubinario, y pues sus hijos. Y aquí lo importante también, Adilán, es que, por ejemplo, en el caso de las personas que han adoptado, también cuentan estos hijos que pues son legalmente suyos a través del medio de adopción. Y aquí la primera situación que tenemos que cuidar, Ardilan, son los límites que nos ponen en cada uno de estos niveles de educación, que para no fallar los tengo aquí anotados. En el caso de preescolar, el límite es de 14,200 pesos. En primaria, 2,900 pesos.
Secundaria, 19,900 pesos. Profesional técnico, 17,100 pesos. Bachillerato o su equivalente, 24,500. Aquí otro dato muy importante, Adilán, que estos límites no es por familia. Así es importante esto porque estos límites es por alumno y además no entra dentro del límite general del 15% de los 5 UMAS, por lo tanto, cada hijo que tengas, por ejemplo, y que le estés pagando su educación, pues vas a poder hacer deducible hasta el monto máximo que tiene por nivel escolar. Así es, Arvilán. Otro detalle muy importante a tomar en consideración en este tema de educación es que solamente es para nivel básico o nivel medio superior. No va a aplicarse en lo que son, como dijo, no sé si lo mencionaste, Licenciaturas no ocupa o licenciaturas, maestría, otros grados así, o que no tengan posgrados. reconocimiento de validez oficial, pues no van a ser deducibles o no podrían, no entran dentro de este decreto beneficio. Más que Exactamente. nada. De hecho, eso es algo muy importante, Ardilán, que solamente van a poder considerarse deducibles si estas colegiaturas están cubiertas a las escuelas del sector privado con validez oficial de estudios o que estén registradas en el REBOE. En términos de la Ley General de Educación. Exactamente, así es. Y otra cosa muy importante, son solamente colegiaturas o el concepto es enseñanza. Exactamente. O sea, esto que se refiere a la colegiatura es exclusivamente a los servicios de educación y por lo tanto no entran otros conceptos como útiles escolares o uniformes o ni siquiera la de inscripción o reinscripción, sino únicamente el concepto Únicamente de lo que son las colegiaturas. Así es, exactamente. También aquí otra cosa muy importante que nosotros debemos verificar para poder hacer deducible estos gastos es que pues nosotros debemos pedir el comprobante correspondiente a este pago. Y aquí hay que cuidar algunas situaciones muy particulares porque como bien dice Adrián, nos comentó al principio, esto es un estímulo hacia la enseñanza que está otorgado única y exclusivamente a las personas físicas, ¿ok? Les voy a comentar más o menos cuáles son los más importantes que debemos nosotros verificar al momento de pedir o cómo respaldar más bien nuestros pagos por conceptos de colegiaturas. El primero es el uso del CFDI. Este debe ser exacto, debe ser el D10, que es de servicios educativos colegiaturas. ¿Cómo deben ser pagadas? Deben ser pagadas por cheque, por transferencia, por tarjeta de débito, no efectivo. Aunque hay por ahí el comentario de que pueden ser deducibles gastos si no son mayores a 2,000 pesos, no. En colegiaturas no va eso, en deducciones personales no va eso. Tiene que estar pagado por los medios electrónicos, cheque o transferencia, tarjetas de débito o de crédito. Y tienen que verificar algo muy importante al momento de que les emita la institución de enseñanza. Tienen que verificar en el XML que contenga el complemento de pago, específicamente el concepto de educación, instituciones educativas privadas. O sea, tienen que tener en el complemento de pago específicamente del XML este concepto. Es importantísimo. Debe también contener el nombre del alumno, el CUR y el nivel educativo que se está cursando. Debe también contener la clave del centro de trabajo o la clave REBOE de la institución educativa. Este es un listado que se puede consultar en las páginas del SAT para que puedan ustedes verificar que realmente la institución en la que sus hijos están acudiendo a recibir enseñanza tienen esta validez. Y obviamente el RFC del contribuyente que va a hacer la deducción, y aquí ya habíamos explicado con anterioridad cuáles son los datos
específicamente del contribuyente que también lo solicitan para hacer el CFDI. Que prácticamente con que tengas tu constancia de situación fiscal a la mano para todo, pues con eso pues ya tienes ese requisito cumplido. Exactamente, porque ahí van a ver tu RFC, van a ver tu régimen, que en este caso pues tiene que ser salarios. Y asimilados, y pues en este caso el código postal que representa tu domicilio fiscal. Ahora bien, Ardilán, una pregunta muy importante. Todas las personas físicas, todas, ¿podemos hacer el uso de esta deducción? Pues sí, todas las personas físicas y que realicen gastos de servicios educativos para sus ascendientes, descendientes, cónyuges, y pues siempre que tengas o vayas a presentar declaración anual, ¿no? Pero ¿qué pasaría con el que se nos está muriendo, el que está en su lecho de muerte, el RIF, y el nuevo régimen de reciclo? ¿Con ellos qué pasa? Bueno, en el caso del reciclo, pues ahí se estableció expresamente que no tienen derecho a deducción alguna. Entonces, técnicamente, al tener un régimen especial en el cual tienen una cuota fija que pagar de su impuesto, de su contribución, pues técnicamente no tienen deducciones personales siempre y cuando pues no tengan otros ingresos, por ejemplo, de intereses o de inversiones de otro tipo que sean acumulables o donaciones, por ejemplo, herencias, que hasta cierto punto podrían causar algún ingreso por otro concepto que no sea un régimen simplificado, pues ahí sí sería. En otro caso, pues no tendría ningún beneficio porque ya no están pagando impuestos prácticamente. Así es. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los que comentan que son pensionados. Esas personas que reciben una pensión mensual, pero prácticamente ya están exentos de todo impuesto y por lo tanto no tienen una retención o un pago de impuestos sobre la renta. Y entonces consideran que cuando hacen algún gasto o una deducción personal, estos me van a devolver. Y la respuesta pues es no, porque al no tener nada en contra, pues tampoco van a tener o generar ningún saldo a favor. Así es, adelante. En el caso de los pensionados, como bien mencionas, en este caso específico, cuando el importe anualizado de la pensión que reciben llega al tope de exención, pues sí, o sea, aunque realicen gastos o deducciones personales, perdón, pues no van a poder presentar declaración ni tener devolución, puesto que no hay base de cálculo, ¿no? Así. Entonces, esto que nos acaba de explicar Ardilán es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso del que se está muriendo, que es el régimen, el RIF, el régimen... Incorporación fiscal, que además es un régimen muy bondadoso, o sea, tiene muchas facilidades. Entonces, ellos no están contemplados para este caso de deducciones personales. Y en el caso de reciclo, como bien comentó Ardilán, pues de cajón la simplicidad que la autoridad vendió a los contribuyentes de este régimen es que tú no necesitas tener comprobantes. Ni deducciones, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues no tienes este derecho explícitamente de deducir nada personal, ¿no? Entonces, ¿quiénes son realmente los regímenes que sí pueden hacer uso de esta deducción? Obviamente el que nos hemos estado abocando, que es el de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, arrendamiento, régimen de enajenación o adquisición de bienes, ingresos por dividendos, como comentó Ardilán, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, ingresos por intereses, que lo mencionó Ardilán, y régimen de ingresos de obtención de premios, así como el misceláneo y los demás ingresos. Claro. Entonces, como ustedes verán, realmente aquí lo que hemos estado viendo es que en el tema de educación es básicamente un estímulo que se le da al contribuyente para que pueda disminuir la base de sus impuestos, o sea, sus ingresos menos este estímulo. Deducción. Exactamente, la base del cálculo disminuye.
En el caso de educación también hay otro, Aguilar. Sí, en el caso de educación te dan la oportunidad, si se pudiera decir de esa manera, que como había comentado no entran ahí los útiles escolares o uniformes, pero lo que sí entra es el transporte escolar. Y este transporte escolar se va a dar y se va a incorporar a esta deducción siempre y cuando sea obligatorio, o sea, que es que como parte de tu colegiatura esté de forma obligatoria el transporte escolar, del traslado de tu vivienda hacia la institución educativa o que se cobre de por sí de forma general a todos los alumnos. Así es, Aguilar. La particularidad de la deducción por transporte escolar es que sea estrictamente obligatorio, o sea, que la institución sí o sí te diga hay que ocupar el transporte escolar, entonces no hay de otra. Y también que este carácter obligatorio sea estrictamente por disposición legal referenciándolo al área geográfica en la que te encuentres. O sea, si la autoridad dice a lo mejor que esta zona es una zona ahorita de alto riesgo o alguna situación así que se especificara, entonces en ese momento, pues sí, tendrías que ser cubierta o considerada, perdón, este pago de transporte escolar como obligatorio por disposiciones legales de las autoridades, ¿no? Y también pues se pone como requisito que este pago de transporte esté por separado, ¿no? O en el CFDI, es en un CFDI aparte. No puede estar dentro del CFDI de colegiaturas, pero aquí lo importante es la clave de referencia del concepto. Ok, en el servicio que se En el servicio que se está prestando. En este caso tiene que ser gasto de transportación escolar obligatoria. Si se va a hacer un CFDI aparte, que también se puede hacer, entonces el uso de CFDI debe ser el D08, que es gastos de transporte escolar obligatorio. En el caso del transporte escolar, aquí sí menciona que únicamente lo van a hacer deducible cuando este gasto obligatorio sea por descendientes de línea directa. Exactamente, en este caso pues ahí sí no aplica para el contribuyente ni para tu cónyuge ni ascendientes, es exclusivamente para tus descendientes, para tus hijos prácticamente. Prácticamente, tus hijos, no tus hijos, sí, o tus hijos adoptivos. O sea, sí, son los únicos que pueden, por los que tú puedes hacer deducible ese concepto. Si dice descendientes, entonces probablemente esta puede ser tu nieto. O sea, el abuelo le podría pagar a sus nietos. Ajá, pero la educación y el transporte. Pero en el caso de los nietos sí tengo entendido que tienes que tener un documento legal que demuestre que tú tienes el cuidado de... No, si es que dice descendientes no es necesario. No tenemos que tener en este caso, bueno, yo había entendido que sí tendríamos que tener algún documento legal de pata protestada o algo así, ¿no? Solamente con que yo diga, es mi nieto y yo le estoy pagando la educación. Si ahí dice que es descendientes, no. ¿No? Ah, bueno, pues fantástico. Digo, si alguna a menos de que se interprete esa parte de descendientes directos. Pero realmente dice en línea directa. Entonces simplemente descendientes en línea directa. Es hijos, puede llegar hasta los nietos. Hasta los nietos. Y bisnietos. Bueno, tal vez no te alcance la vida para... Bueno, quién sabe. Para muchos, hay gente para muy muchos, longeva. Para la mayoría no, pero sí. Bueno, en el caso también de las deducciones personales, ¿verdad? Aplica, en el caso de cuando se solicite el CFDI, aplica... El uso de CFDI ya lo comentamos, pero aplica que la forma de pago igual sea en cheque, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, no efectivo. Obviamente también tiene que tener los datos del alumno, o sea, el nombre, el CUR, el nivel educativo. También hay que verificar que se tenga la clave del centro de trabajo de la institución, con reconocimiento oficial de estudios. Exactamente, de la REBOE. Y pues obviamente pues tiene que contener también los datos fiscales del contribuyente. Que realiza el pago, que en este caso debe ser que es la persona que lo está
que lo va a deducir, ¿no? Sí, en este caso, pues me imagino porque puede darse que pues la mamá hace algunos pagos o el papá hace algunos pagos y por lo tanto, pues tú no vas a poder deducir el de tu cónyuge que haga respecto a tus hijos. Entonces, pues ahí sí es importante esta distinción para no estar como que duplicando o haciendo alguna cuestión indebida en respecto a los pagos de la persona que realiza o pide el CFD. Aquí retomando un poquito el de deducción por educación, Ardilán, creo que se me olvidó mencionar algo muy importante. Mira, como tú habrás visto, son varios niveles, o sea, preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato. Supongamos que pues tenemos un chicuelo, ¿verdad? Que pasa de primaria a secundaria, pues en eso, ahorita que estamos, por ejemplo, ya ¿cómo se llama? En graduaciones y todo esto. Entonces, pues termina su periodo escolar de primaria y en septiembre pasa a la secundaria, ¿no? Y de hecho seguramente se da mucho porque así como menciona, que de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa. Y todos estos pues son niveles educativos que tienen un límite diferente. Y estos límites o estos grados escolares se dan durante el mismo ejercicio. Así es. Entonces, en este caso, para efectos del estímulo fiscal, se establece que si es que el alumno pues, cambia de grado escolar, se tendrá como límite única y exclusivamente el del mayor. Y por lo tanto, no es que puedes hacer deducible el monto total de uno y de otro durante el mismo ejercicio. Esa es la distinción. Así es, o sea, por ejemplo, en el caso del que estudió la primaria, que pasa a la secundaria, ¿qué es lo que va a suceder? Que al final del ejercicio, el tope máximo que voy a poder deducir serían 19.900. Sí, digamos, de la primaria son 12.900 y de la secundaria 19.900. Entonces, si es que pasó a la secundaria, el tope máximo será 19.900. Y así lo mismo en el otro caso, si pasa de la secundaria al bachillerato, como la secundaria el límite son 19.900 y en el bachillerato son 24.500, entonces el máximo será 24.500. Así es, o sea, no se por duplican. ser, exactamente, no porque sean del mismo ejercicio, dos niveles diferentes, los voy a sumar. O sea, que yo diga, ay, pues qué ganona voy a salir, ¿no? Primaria 12.900 más secundaria 19.900. No. Por eso les estamos haciendo la aclaración. No, es el nivel siguiente de mayor cuantía. Sí. O sea, si yo tengo un chiquitín en preescolar y que yo puedo deducir al año 14.200, pero pasa la primaria y la primaria son 12.900, yo voy a poder deducir los 14.200. Entonces, siempre vamos a deducir en el ejercicio fiscal el de cuantía mayor, independientemente si la persona está iniciando, o sea, el alumno está iniciando o terminando ese nivel escolar. Porque en el caso de la situación tributaria, nosotros vemos la deducción en base a un periodo de ejercicio fiscal y el ejercicio fiscal comprende desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del año en curso. Entonces, por eso es esta precisión en el caso de este estímulo, que nos comenta la autoridad y que ya bien nos explicó el licenciado Ardilán. Exactamente, como los periodos escolares no coinciden no son de enero a diciembre, pues sí se da todo el tiempo que cambie de curso escolar y por lo tanto te hacen aclaración de que solo será deducible el grado escolar de mayor cuantía y no duplicarlo. Entonces aquí retomando en el caso de transporte escolar, Ardilán, aquí el límite para hacer la deducción del transporte escolar, porque ya vimos que en el caso de educación, en los niveles de educación, pues es por hijo, no es
por familia. Entonces, exactamente, el caso de la deducción escolar, pues como había mencionado, pues no entra dentro del límite del 15% o los 5 UMAS, que es el límite general de la mayoría o casi todas las deducciones personales. Pero en el caso del transporte escolar, como se cobra aparte prácticamente o tiene un carácter diferente del servicio, entonces este gasto de transporte escolar sí entra dentro del límite del 15%, que es la regla general de la ley, del 151 de la ley de impuestos sobre la renta. Así es, Adrián. Aquí la diferencia medular que estamos viendo es que en el caso de educación, de los niveles de enseñanza, pues no hay límite, porque es o sea, si yo tengo 5 hijos, mis 5 hijos. De hecho, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Si yo tengo 10 hijos, pues son 10 hijos. Si tienes 10 hijos y los 10 están... los 10 están en bachillerato, ¿no? Que son 24,500, pues... Serían 240,000 deducibles, que incluso supera los 5 UMAS. Los 5 UMAS, así es. El límite general, y entonces ahí sí sería todo, o al menos ese monto límite sí sería deducible. Sí sería deducible. Pero en el caso del transporte escolar, sí. Como además sí es un concepto deducible que se encuentra en la ley de ISR, específicamente la fracción 8, entonces acá sí le aplica la limitante de la ley, que en este caso, como nos explicó el licenciado Adelán, es el 15% de tus ingresos anuales anualizados, o los 5 UMAS elevado al año. Y esto sumado a tus otras deducciones personales que pudieras tener, como el de intereses reales o el de planes personales de ahorro por el retiro, entre otros. Así es. O gastos médicos, dentales, hospitalarios. Exactamente. Por eso nos decidimos, Adilán y yo, en hacer la explicación lo más desmenuzada, por decirlo así, de las deducciones personales, porque como la mayoría de las personas que están en el régimen de sueldos y salarios asimilados lo desconocen, pues no los ocupan. ¿Y qué es lo que repercutió en una reforma que se hizo precisamente de las deducciones personales? Es que antes ciertas deducciones personales tenían sus propios límites. Exactamente. Y luego al final se juntaban y pues podías obtener una deducción mayor. Exactamente. En cambio, en una reforma reciente, pues ya lo homologaron prácticamente todas al tope máximo de 15%. O sea, y entonces, pues, por eso es importante considerar de educación, porque todavía está fuera de ese límite y por lo tanto puede ser aprovechado para sumarlo o hacer una planeación entre tus deducciones personales de la ley y este estímulo fiscal de deducciones de educación para sumar estas y bajar la base gravable. Claro, o sea, el conocer esta información les va a permitir a ustedes poder identificar si ustedes ocupan estos servicios, hacen esta inversión de educación en sus hijos y aprovecharlo, ¿sí? Están a tiempo de hacerlo. Y es importante que en la medida que lo puedan ocupar, lo hagan, porque la autoridad siempre va a estar en busca de recaudación y que lo que va a hacer, si tú no ocupas las deducciones personales, como me dijo Arrilán, pues los va a limitar. Y ojo, porque como es emitido a través de un decreto y no está en la ley, también corre el riesgo de que en cualquier momento lo eliminen simplemente. Que diga el gobierno federal que ya no va a aceptar las deducciones de educación o de colegiaturas y por lo tanto se puede eliminar en cualquier momento y ya se va a perder ese beneficio de deducción personal. Eso es algo muy importante que comenta Arvilán, porque es un decreto, no está en el cuerpo de ley, es una facilidad para el contribuyente para que pueda aminorar la base de sus impuestos. Entonces, si está, pues aprovechenlo, el que lo pueda aprovechar. Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos nuestra cápsula, nuestro video del día de hoy.
Pues muchísimas gracias por vernos. Pues les agradeceríamos mucho que nos den un like, que nos comenten, que lo compartan para que esto llegue a otras personas y más personas se informen y empiecen a ocupar estos beneficios y que, como yo lo dije la vez anterior, que ocupen la ley a su favor. O sea, así como la ley nos hace, pues, contribuir, nos obliga a pagar. a contribuir. Y hasta si ni siquiera, hasta involuntariamente o por la fuerza, porque pues, para el caso de asalariados, el patrón es el que está obligado a retenerte y tú, como trabajador, no tienes la voluntad de pagar o no pagar, lo vas a pagar. Lo vas a pagar, o sea, sí, porque ahí el patrón es el retenedor, entonces él te hace el cálculo y él te lo descuenta y tú recibes el neto, ¿no? Y además qué bonito es tener una devolución de impuestos. Sí, la verdad sí. Yo recuerdo que la primera vez que presenté mi declaración anual y me llegó, creo que en aquel entonces fueron como 500 pesos, y dije, ¡ah! ¡Qué bueno! Y me lo gasté en algo que yo quería comprar. Entonces es bonito y si van ustedes ocupando y planeando y revisando realmente los gastos que hacen, estoy segura que también pueden lograrlo. Y recuerda que es tu derecho y como un derecho tienes que ejercerlo y aplicarlo para tu beneficio. En caso de que no lo realices, simplemente el dinero que es tuyo se lo va a quedar el gobierno. Así es, entonces pues les agradecemos mucho, por favor dale like, coméntanos, si tienes alguna duda puedes hacérnoslo, comparte este video para que llegue a más personas. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.